Antes que nada, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí, la verdad. Es un honor doble porque me encuentro sobre todo entre amigos y es un honor muy, muy importante porque para todo el que sea que tenga algún tipo de vinculación con La Palma, turismo rural Isla Bonita o Isla Bonita, turismo rural, como se quiera, es muy, muy importante, máximo si te dedicas al turismo. Y luego la vinculación que siempre ha habido entre Isla Bonita, ADER y toda la cuestión del desarrollo local referenciado al turismo y al medio rural en La Palma, ¿no? Y como Carlos es mi amigo, y todos los amigos siempre te hacen traspadas, pues el Carlitos va y me manda la ponencia esta, ¿no? Turismo de salud y bienestar, un potencial emergente en los territorios rurales, una visión a propósito de la isla de La Palma. Es un tema ciertamente complejo. Es complejo el turismo, es complejo la salud, es complejo el territorio rural. Sobre la complejidad del territorio rural ya ustedes han hablado bastante a lo largo de todas las ponencias que hemos escuchado. Y cuando me planteé la ponencia, lo que hice fue pensar que, como muchos de los ponentes han expuesto esta mañana y esta tarde, siempre que se quiera implantar algún tipo de estrategia, sea del tipo que sea, en un territorio o en un destino turístico, tiene que haber, antes que nada, la cuestión de un conocimiento de la demanda. Entonces, lo que voy a intentar yo hablar hoy es hablar sobre todo de demanda turística del turismo de salud, relacionada con los territorios rurales, en este caso con La Palma. Es una cuestión difícil porque no hay mucho investigado sobre esto y sobre todo no hay productos turísticos y experiencias turísticas totalmente definidas. Pero creo, y ahora empezamos ya a defender ideas que yo creo que hay que defender en foros como estos, creo que aquí el turismo rural y el medio rural tienen mucho que decir, sobre todo en el futuro del turismo de salud en nuestra isla, en la Isla Bonita, ¿no? Para empezar, hablaré un poco de lo que es el turismo de salud, los conceptos, un concepto bastante complicado de definir porque está muy expandido en muchos medios y en muchos ámbitos del conocimiento, de la ciencia y de la empresa, y sobre todo porque la salud en sí misma es indefinible, es muy difícil definir la salud. En el ámbito sanitario la definición de salud realmente no existe. Entonces existen muchas definiciones y por eso ya implicar una definición de turismo de salud es complejo, ¿no? Luego hablaremos un poco de destinos de turismo de salud, las características, luego la conexión que existe, sobre todo según la investigación académica y empresarial de destinos rurales y turismo de salud, y luego una pequeña reflexión a propósito de la isla de La Palma y el turismo de salud. Cuando se habla de turismo de salud siempre se habla de varios conceptos, a nivel de prensa, a nivel académico, en todos los niveles. Y aquí vamos a ir muy rápido a través de cada uno de estos conceptos para centrarnos en el último, que son los servicios y destinos específicos de turismo de salud, ¿no? Al principio siempre que se piensa en turismo de salud se habla, sobre todo en muchos ámbitos, mayormente periodísticos y políticos, de turismo sanitario. Aquello que estuvo de moda hace tiempo, ¿no? De que personas de otros países, sobre todo europeos, iban a destinos para aprovecharse, entre comillas, todo esto, de la prestación universal de los servicios sanitarios del país, en este caso de la universalidad de los tratamientos en España, ¿no? Eso ya afortunadamente en Europa ya no ocurre porque existe una directiva, no sé si ustedes van a hablar de esta directiva, en la que se liberaliza, por así decirlo, los servicios sanitarios y cualquier persona de un país europeo que vaya a otro país y allí tenga un tratamiento, ese tratamiento lo va a pagar el país de origen o incluso aunque el paciente pague ese tratamiento, después se le devuelve el dinero en su país de origen. Esta cuestión que parece no es una cuestión baladí porque va a dar mucho, en un futuro va a ser importante sobre todo en muchos aspectos de lo que se llama el turismo médico, que lo definiremos ahora mismo, ¿no? O sea que ya el turismo sanitario, entre comillas, en Europa no existe. Luego también se habla de turismo de salud cuando se habla de los servicios sanitarios en el destino. Esto es aquellos servicios que los turistas tienen a su disposición en el caso de que enfermen en sus vacaciones. Eso es obvio y está muy relacionado con la salud y el turismo, ¿no? En nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Canarias, tenemos importantes empresas de turismo, de sanidad privada. Quirón, por ejemplo, está aquí, San Roque en Gran Canaria, y luego está el Servicio Canario de Salud que acoge a todo este tipo de turistas que se enferman en sus vacaciones. Y luego también cuando se habla de turismo de salud, se habla de la salud del viajero, lo que se llama la sanidad exterior, y que está muy relacionada con el turismo. Y todos hemos oído hablar de las enfermedades que tú puedes tener en países, por ejemplo, tropicales, puedes tener malaria, puedes tener dengue. He puesto ahí, por ejemplo, el caso, no sé si lo ven en la parte izquierda, de la cuestión de una epidemia de dengue que hubo en Madeira, aquí encima, en el año 2012, en el que hubo 2.100 casos, ¿no? El dengue es una enfermedad, sobre todo subtropical, que está transmitida es una enfermedad vírica transmitida por un mosquito, y hubo casos
dengue en malaria, de dengue en Madeira, y fue sobre todo debido a la gran afluencia de turismo que hay en Madeira, ¿no? O sea, que todo está relacionado. Y luego, aunque muchos turistas tienen excesivo pavor por las enfermedades que puedan tener infecciosas en un destino, la mayor causa de enfermedad y de muerte son los accidentes relacionados con el turismo, ¿no? Eso también es turismo de salud porque hay que tenerlo muy en cuenta en turismo general, pero también en turismo de salud. Luego, la dicotomía. ¿Ir de vacaciones es bueno para la salud? Incluso ya hay publicaciones que se están planteando el hecho de recetar, o sea, prescribir turismo en algunos tipos de colectivos y algún tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y ahí está, hay investigaciones ya que se están potenciando de esa manera, sobre todo cuando hay servicios específicos para curar ciertas patologías en los destinos, que lo veremos ahora, ¿no? Aunque sabemos que a veces ir de vacaciones no siempre es bueno para la salud. Tenemos el caso del típico turismo de borrachera, ¿no? O sea, hay estudios ya que están demostrando que el turismo no siempre es bueno para la salud. O sea, me voy de vacaciones porque estoy enfermo o porque quiero recuperarme, pero hay gente que se va de vacaciones y viene peor, ¿no? O todo lo que es la implicación, sobre todo cuando empezó el SIDA, y la implicación del turismo sexual con el advenimiento del SIDA. No sé si ustedes lo saben, pero una de las teorías que se dice es esa, o sea, que la expansión del SIDA fue debida sobre todo al turismo sexual en algunas zonas de Haití, y después se expandió a Estados Unidos y se dice que al resto del mundo, ¿no? Y vamos ya definiendo conceptos. Sabemos que cuando se habla de turismo y salud se habla de todo esto, pero nosotros vamos a intentar focalizar un tipo especial de turismo que pertenece normalmente a lo que se llama el turismo de intereses especiales, o un nicho de turismo, que se hablaba aquí antes esta mañana de lo que es el nicho turístico, por ejemplo, el turismo sostenible. Pues para ahora, el turismo de salud, en cierta manera, es un turismo emergente, como hemos puesto en el título de la ponencia, pero también es un turismo que lleva muchos años. De hecho, en Canarias se cree que el origen del efecto turístico como efecto social del turismo fue debido a los viajes de salud, debido sobre todo a la cura que había antes para la tuberculosis en los pacientes de origen inglés, ¿no? Sobre todo que acudían al puerto de la Cruz, que acudían a las Palmas de Gran Canaria, a algunos destinos, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha pasado aquí con la Fuente Santa. Al fin y al cabo, aunque fue en el siglo XVI, XVII, pero bueno, era gente que venía de otros lugares a curarse, o a intentar curarse aquí, ¿no? Cuando se habla de definiciones de turismo y de salud, hay que unir la definición que se tiene del turismo según la Organización Mundial del Turismo, que es simplemente el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, junto con la definición de lo que es salud por la Organización Mundial de la Salud, que es aquella ausencia de afecciones o enfermedades o el estado de completo bienestar físico, mental y social. De nuevo, es muy difícil definir la salud, pero bueno, por lo menos se intenta esta definición, que es la definición clásica que dio en 1948 la Organización Mundial de la Salud. Y luego, aquellas personas que viajan a un destino cuya motivación sea principal o secundaria, son los turistas de salud. Esto es importante. La primera distinción que hay que hacer con respecto a todo lo que hemos visto anteriormente, que si el turismo sanitario, que si el turismo, aquella persona que se enferma en sus vacaciones, es esto. La motivación principal o secundaria del turista que viaja a un destino para recibir o para mejorar su salud, recibir tratamientos o practicar yoga, lo que sea, pero ya va motivado. Pero además, cuando se habla de turismo de salud hay que pensar o mirar lo que la persona que viaja piensa. Estos son los estudios de investigación de demanda, y sobre todo los beneficios y los servicios que se buscan, ¿no? Los beneficios buscados por el turista, que suelen ser mantener o mejorar la salud o curar ciertas enfermedades. Y luego, muy importante para la definición de un turismo de salud y bienestar, son las instalaciones y servicios propios del turismo de salud. Y en esto, el turismo rural parece que no tiene mucho que decir, ¿de acuerdo? De manera muy general, se ha dividido el turismo de salud en turismo médico por un lado y turismo de bienestar por el otro. El turismo médico está asociado a aquellas personas enfermas, por así decirlo, que viajan a un destino para intentar curar su enfermedad, y luego el turismo de bienestar, que se llama el wellness tourism o el well-being tourism, el turismo wellness, se asocia más a un turismo de prevención. Esta distinción no es tan diáfana como parece. Normalmente, sobre todo cuando se habla a nivel de destino, cuando estamos hablando a nivel de destino, casi todos los destinos ofrecen ambas cuestiones. Los grandes destinos de turismo de salud a nivel mundial, dígase Tailandia, India, Costa Rica, Alemania, todos estos destinos, España, todos intentan unir las dos cuestiones. Y de hecho ya hay una implicación en ciertos servicios, por ejemplo el medical spa o los balnearios, en los que se integra turismo médico con turismo de bienestar.
Entonces aquí tenemos la definición para ir centrando el concepto. El turismo de salud es aquella actividad que implica que la persona, el turista, se desplaza a un lugar diferente de su lugar habitual de residencia, el destino, con el objeto de manera primaria o secundaria de mantener o mejorar su salud, disfrutando de los servicios, productos o experiencias turísticas que el destino promociona y oferta específicamente para ellos, de manera directa o indirecta. Y aquí, otra vez, el turismo rural tiene mucho que decir, ya eso lo veremos después. Y luego también se busca la mejora o mantenimiento de la salud del turista en este destino puede abarcar todo o parte del continuo que se deriva de la definición de salud que la veremos ahora. O sea, toda persona que viaje para sentirse bien, porque eso mejora su salud, o para hacerse una cirugía de prótesis de cadera en Tailandia, todos están en un mismo continuo que está dentro del marco del turismo de salud. Y esto se ha demostrado no solo a nivel académico, sino también sobre todo a nivel de gestión de destinos y de empresas turísticas, ¿no? Entramos en lo que son ya las experiencias. El turismo de salud, como todos ustedes conocen, se mueve en este paradigma, no sé si lo verán bien, se ve más o menos, ¿no? O sea, es un paradigma en el que está por un lado el nivel de salud, como uno se sienta peor o mejor, y luego otro paradigma en el que se mueve mucho lo que es el concepto de autenticidad, que, como hemos visto por los ponentes de esta mañana y esta tarde, es una palabra, una cuestión clave en el turismo rural, la autenticidad. Por ejemplo, un turista médico que se hace una intervención quirúrgica es una experiencia de salud que tiene bastante poco de autenticidad, por así decirlo, aunque puede llegar a ser muy auténtico, y sobre todo que está muy relacionada con aquellas personas que estén muy, muy enfermas, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, una persona que va a un retiro de meditación o va a un taller de mindfulness a la India, puede ser que esté enferma o muy sana, eso no se puede saber, pero normalmente es un turismo más de prevención que se mueve a un destino en el que la autenticidad se valora mucho más. Todo este juego es importantísimo y con esto lo podemos hacer con cualquier tipo de servicios como se pueden ver en esa diapositiva, desde gastronomía saludable, la medicina alternativa, los chequeos médicos. Todo este compendio de servicios forman lo que se llama el entramado o la disposición o todo el arco iris, por así decirlo, de todo lo que es el turismo de salud. Y como verán, es bastante complejo de coger y definir un producto solo, un producto específico, una experiencia única. Hay tantas experiencias casi como personas y hay tantas definiciones de diferentes tipos de destino como productos se pueden idear, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante conocer qué es lo que piensa la demanda. Sabemos entonces que un turista de salud es aquel turista que busca salud y bienestar desde varios puntos de vista. Salud y bienestar físico, mental, social, espiritual, medioambiental incluso, o emocional. Y en base a esa playa de motivaciones y esos diferentes tipos de productos, diferentes tipos de motivaciones, se pueden ir agrupando diferentes tipos de servicios que al mismo tiempo caracterizan la gobernanza de cada uno de los productos que se tienen que diseñar y la definición del destino turístico de salud. Y normalmente es muy difícil abarcar todo de una sola vez, ¿no? Es muy difícil coger y decir, bueno, venga, destino de salud y destino de todo. Y en este sentido La Palma tiene que afinar mucho si queremos convertirnos en un destino de salud competitivo y sobre todo que dé beneficios para la población y para todo el conjunto de los turistas y los habitantes, ¿no? Entonces, de manera muy rápida, que no sé cuánto tiempo llevo ya, voy a mirarlo aquí en esto. 15 minutos, ¿vale? Pues de manera más o menos voy cumpliendo, para no dormirnos mucho, ¿vale? Entonces, de manera muy rápida, ya lo sé, hemos centralizado el turismo de salud y se ve, ¿no? Se ve por dónde van los tiros, qué es lo que tenemos que intentar definir y sobre todo qué tipo de estrategias tenemos que llevar a cabo para que nuestro destino y sobre todo el conjunto del turismo rural encaje en este sistema, cosa que es harto complicada, es bastante compleja, ¿no? Perdón. En base a la literatura académica que hay en turismo y aparte en base a la literatura científica y en base a la cuestión empresarial, a los estudios empresariales que se han hecho, se han definido ya las características importantes que tiene que tener un destino de salud. El destino de salud es muy importante la seguridad en todo tipo, seguridad
Y ya veremos, hago un inciso, ya veremos que todas estas características se comparten con todos los destinos turísticos en general, ¿no? Pero bueno, la seguridad, y en este caso la seguridad sobre todo sanitaria también es muy importante, ¿no? La cultura local, turismo rural también, la cultura local es importante dentro de la definición de un destino turístico. El clima, sobre todo aquel clima que se cree o cuya percepción por el turista se cree que es un clima que puede ser saludable, que puede mejorar su salud. Hay muchos destinos turísticos de salud que están especializados en tratamientos relacionados con el clima. Por ejemplo, el Paradigma, y no sé si ustedes lo conocen, son las instalaciones del Mar Muerto entre Israel y Jordania. El Mar Muerto está especializado en la utilización de las fototerapias junto con las características salinas del mar para curar, por ejemplo, la psoriasis, ¿no? O sea, clima y salud y tratamiento están unidos. Tratamientos locales, las personas aprecian cada vez más aquellos tratamientos locales efectivos, eso sí, que están relacionados con la cultura local. El yoga o los masajes tailandeses es una de las cuestiones paradigmáticas en este sentido. Las actividades basadas en la naturaleza, esto es esencial. Se ha demostrado científicamente que la inversión en la naturaleza mejora la salud de los individuos. Esto está demostrado. Todavía no se sabe cuál es la causa-efecto, se están estudiando ahora mismo las cuestiones, pero la naturaleza, entre comillas, cura. La popularidad del destino es muy importante, la cocina local y sana, la proximidad del destino, no solo la proximidad que esté cerca de tu casa, que eso también es importante a veces en turismo, sobre todo en pacientes que están muy malos, muy malitos, también a veces la proximidad cultural, sobre todo en salud, y cuanto más te acerques a la cuestión del turismo médico, es mucho más importante que haya ciertas condicionantes, sobre todo de condiciones sanitarias parecidas a tu país. Eso está ahí, ¿no? La relevancia histórica, la relevancia histórica es muy importante, sobre todo cuando se va a potenciar algún tipo de turismo de salud relacionado con la cuestión de los spas, los balnearios, porque siempre ha sido muy importante. Se dice que la palabra spa viene de la ciudad que está en Bélgica, que es Spa, donde hay muchos spas. Todas estas cuestiones que ya todo el mundo más o menos conoce. Las experiencias auténticas también se valoran. Las experiencias basadas en los recursos locales, los destinos sostenibles, los paisajes naturales y la conservación del medio ambiente. ¿A qué les suena todo esto a ustedes? A lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Se dan cuenta que hay muchas cuestiones que se han estudiado en el turismo de salud, dígase turismo médico o dígase turismo wellness, en el que las condiciones del destino de salud están muy relacionadas con lo que es la conservación del medio rural, la conservación de la cuestión medioambiental en el destino, y que ha dado pie a que se intenten buscar relaciones entre este tipo de planteamiento de un destino de salud con el turismo rural. Para despertarnos un poco, que espero que no se estén durmiendo mucho, porque esta hora la verdad que es crucial, voy a poner un par de ejemplos de experiencias en destinos en el que se han intentado llegar a todo esto, a la conjunción de producto turístico local con todas las características del destino, gastronomía, etc. Son ejemplos muy extremos, son ejemplos reales, pero que nos pueden dar una idea de por dónde van los tiros en la integración de un destino con el turismo de salud. ¿De acuerdo? Kinosaki Onsen. Kinosaki Onsen es una población que está al norte de Kioto, en Japón, y que onsen significa en japonés, vamos a llamarlo así, un spa. No es realmente eso, pero es un balneario con agua termal. Japón es una de las principales potencias de turismo termal a nivel mundial, reciben cerca de 100 millones de visitas en los turismos turismo de onsen en Japón, y sobre todo es turismo local. Son especialistas porque ustedes saben que en todos los países en los que hay terremotos hay aguas termales, ¿no? Si no, los grandes destinos de turismo termal son Japón, Nueva Zelanda, que también suele haber cuestiones termales, Islandia, que también tiene, ahora pondremos un ejemplo, etc. Entonces Japón lleva durante miles de años integrando dentro de su cultura y dentro del turismo lo que se llama el onsen. Y el ejemplo de Kinosaki es paradigmático, es un pueblo termal y los japoneses van allí simplemente a practicar turismo termal. Es verdad que la autenticidad, y eso podemos hablar un poco más adelante, puede ser que no sea real, porque realmente las personas que ustedes ven vestidas ahí con el yukata es el traje que se ponen las personas para cuando lleguen a ese destino participar en todo lo que es la cuestión de los baños termales. Entonces tú llegas al destino, a ese pueblo, te inscribes en lo que se llama una posada tradicional, te inscribes en una posada tradicional japonesa, y esa posada tradicional japonesa, que es una especie de turismo rural, porque Kinosaki está en un valle rodeado de cultivos, es una zona agrícola realmente, y los japoneses y algunos extranjeros
un poco locos como uno que está hablando, pues vamos a ese destino y probamos a ver cómo es aquello en Kinosaki Onsen, ¿no? Entonces, ese destino está integrado en una cuestión rural, pero al mismo tiempo está especializado en turismo de salud. Y tú entras en ese pueblo de una manera un poco superficial, todo hay que decirlo, pero te vistes como ellos y disfrutas de todo lo que son las hot springs, todo lo que es el turismo, los baños termales que tienen siete en ese pueblo. Tú te vistes como se visten ellos, te dan una especie de tarjetita como esta y con esa entras en todos los 7 balnearios que tienen ellos allí. Esa integración de turismo, cultura, y luego, para no alargarme mucho, todo esto lleva implícito el participar en la cultura del onsen japonés, que significa estar totalmente desnudo en un sitio con agua caliente rodeado de japoneses, ¿no? Y tienes que hacer todo el protocolo del baño, cómo tienes que bañarte y todo esto, que no se los explico porque es bastante largo, pero para que sepan que ellos han integrado de manera perfecta todo esto, gastronomía, con cultura, con mantenimiento de las tradiciones, etc. A lo mejor los antropólogos pueden decirme, no, es que eso no es auténtico. Bueno, pero es turístico y la autenticidad, como ustedes muchos saben, es a veces muy subjetiva. Mientras el turista piense que es subjetivo y se mantengan las tradiciones y encima sea bueno para la salud, a ellos les funciona, ¿no? Y luego otro ejemplo de destino turístico en el que se ha integrado mucho las costumbres locales es Islandia. Encima ellos son un destino en el que los recursos geotermales son muy abundantes, ¿no? Perdón. El recurso turístico, el producto turístico estrella de Islandia, que recibe recibe 1 millón de turistas al año, es el Blue Lagoon. No sé si ustedes han oído hablar del Blue Lagoon. El Blue Lagoon es una inmensa fuente termal que no es natural, es el resultado de los residuos de una planta geotermal para producir electricidad. Ellos empezaron a dejar el agua ahí, se dieron cuenta que se formaba sílice en el agua y este agua era buena para curar enfermedades y para el tratamiento de algunas enfermedades y para la relajación que está implícita en el turismo de salud. Ellos han creado este destino, esta cuestión, y han integrado todo este tipo de servicios relacionados con el Blue Lagoon, pero también con todos los recursos geotermales. Pero al mismo tiempo hay otros sitios en Islandia en los que han integrado el uso de la energía geotermal para producir, tienen invernaderos para producir toda la cuestión de los vegetales, para producir productos agrícolas. Y eso se integra dentro de todo un conjunto, una aldea en la que ellos están integrando productos geotermales con toda la cuestión de lo que es el turismo de salud, ¿no? Bueno. Y al mismo tiempo también utilizan todos los recursos para coger y tratar enfermedades, ¿de acuerdo? Destinos rurales y turismo de salud. Esta es la casa del señor Carlos Fernández, en Peña Baja. Aquí voy a pasar muy rápido, porque ya se ha hablado mucho de todo esto esta mañana. Se ha unido, ¿cómo se une el turismo rural con la cuestión de la salud que puede producir el acudir a destinos rurales? Se hace sobre todo en base a los ambientes naturales y su capacidad revitalizante y terapéutica. La recuperación del estrés, todo relacionado con la cuestión del bienestar que producen las casas rurales. También la construcción social romántica, que esto se ha hablado ya esta mañana, el de refugio contra la modernidad. El hecho de cambiar de ambiente y de cambiar de la ciudad al campo, se ha visto que produce, y esto está relativamente demostrado, que produce sensaciones de bienestar y aumenta tu salud. Y la búsqueda de uno mismo y su relación con la autenticidad. Hay estudios que empiezan a demostrar que el hecho de que tú busques autenticidad en turismo también hace que a veces tu concepto de búsqueda de uno mismo aumente y al mismo tiempo, como huyes de lo que los demás buscan de manera normales o estándar, tú también te buscas a ti mismo. Esta cuestión es un poquito más difícil de demostrar, pero parece que por ahí van los tiros también, ¿no? La búsqueda de la relajación, esto es algo muy común en toda la cuestión del turismo rural. Y luego hay un segmento de turistas de bienestar dentro del turismo rural que coincide completamente con el segmento, sobre todo del turismo wellness o el turismo de bienestar. Y la característica principal es que son turistas mucho más independientes. Y aquí a lo mejor se pueden producir, como el turista de bienestar es un turista más independiente, aquí se pueden buscar a veces, puede haber cuestiones de disonancia con lo que ellos buscan en el destino wellness como turismo rural y lo que la oferta que se le puede dar en un destino rural. Por ejemplo, en un destino de turismo de salud. Por ejemplo, si se crea un spa que es muy multitudinario. Eso a muchos turistas rurales no lo van a querer. Y eso en La Palma podemos tener algún tipo de problemas cuando si alguna vez se cree el balneario de la Fuente Santa, que es una cosa que se quiere hacer aquí, ¿no?
Y luego también se ha demostrado también la cuestión de la unión del senderismo, turismo rural y la salud, sobre todo en aquellas actividades en las que se une todo lo que es el caminar con la salud. Y hay muchos destinos que esto ya lo están haciendo, ¿no? Esta es la cuestión muy rápida, porque es un tema bastante complejo, en el que se está uniendo toda la cuestión del turismo de salud con los medios rurales. En La Palma ya sabemos que tenemos una serie de condicionantes, y esto también lo voy a pasar muy rápido, diferenciadoras, y sobre todo, no sé si ustedes, los que no son de aquí, no han estado aquí con mucha frecuencia, saben que hay un recurso termal en La Palma en la que se quiere explotar para hacer una especie de balneario o una cuestión relacionada con el turismo termal. Tenemos ese recurso, pero también tenemos la cuestión de que la isla cuenta con una merecida fama de excelente destino de turismo de naturaleza y de ocio activo. Hay varios estudios en los que ha participado nuestro amigo Carlos Fernández, en los que se ha demostrado que el turista que viene a La Palma busca aquellas características muy relacionadas con, ¿se acuerdan?, el destino típico de salud que La Palma ofrece. Y aquí lo vemos, o sea, de todos los estudios que se han hecho se ha visto que se valora muchísimo el destino saludable, que La Palma tiene una conexión especial con la luminosidad, con la tranquilidad, el paisaje, todo esto que ya hemos hablado, y está muy relacionado con lo que busca el turista de salud. Y luego, es muy importante lo que se descubrió en el estudio de productos turísticos de montaña, un estudio que salió en el año 2008, en el que se compararon muchos destinos de montaña y se vio que la motivación de salud y wellness en las personas que iban a hacer turismo de montaña era mucho más importante a veces que la cuestión de la flora, la fauna, la gastronomía, la cultura o el cicloturismo. O sea, es muy importante saber que la motivación por salud y wellness está en un punto importante, ¿no? Promotour ha medido desde hace tiempo, desde el año 2011, la cuestión del turismo de salud en Canarias, pero solo aquel turismo relacionado con lo que es el spa, en los hoteles, y etcétera, pero no ha estudiado lo que se llama el turismo de salud completo, según la definición que hemos dado antes, y se ha visto que sobre todo Gran Canaria y Tenerife son los que han intentado potenciar. La Palma, realmente la oferta es nula, pero sin embargo, no sé si lo verán ahí, la cuestión verde, la barrita verde son los turistas de salud que han venido a Canarias, y la barrita verde son los turistas totales de La Palma. Se ve que los turistas totales que van a La Palma con respecto a los turistas de salud que van a total de Canarias valoran mucho más el paisaje. Y se acuerdan que vimos antes que el turista de salud se focaliza mucho en la cuestión de los paisajes que se llaman paisajes terapéuticos. Entonces está claro que La Palma tiene un segmento por explotar, que es aquel tipo de turismo de salud que no va a los hoteles, a los spas, etcétera, ¿no? Y eso es una cuestión que es muy importante cuando se empieza a plantear, si algún día se plantea, la estrategia de un destino de turismo de salud en La Palma. El año pasado hicimos un estudio de demanda del turismo de salud en La Palma. Voy a explicar 4 cosas nada más que han salido con referencia a este estudio de la demanda del turismo de salud en La Palma, sobre todo relacionadas con las características naturales y rurales del destino. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos bien entonces. ¿Se están cansando? ¿Se están durmiendo mucho? No. ¿Seguro? No. Bueno, voy rápido porque lo que quiero es simplemente dar una idea general de cómo están las cosas en el turismo de salud. Los ponentes de esta mañana y de esta tarde han dejado muy claro que en turismo y en la ejecución de un destino, en el planteamiento de un destino, sobre todo de turismo para la salud, un destino de cualquier tipo de turismo, es muy importante la estrategia. Y la estrategia siempre tiene que partir de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces estamos empezando por lo más general. Si se fijan, he puesto solamente un par de ejemplos de experiencias, sobre todo para intentar transmitirles las bases esenciales de un destino del turismo de salud. Y tampoco he hablado mucho de la competencia, porque si empezamos a hablar de la competencia en turismo de salud no acabamos nunca. Pero sepan que existen, como comentaron los ponentes esta mañana, existen, igual que existen en turismo sostenible, existen métodos de venta de turismo de salud, existen plataformas de venta de turismo de salud, existen multitud de productos de turismo de salud, existen multitud de destinos en cada una de las facetas del turismo de salud que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, hay destinos especializados en turismo termal, hay destinos especializados en turismo de yoga, hay destinos especializados en turismo de cualquier tipo de turismo de salud. Y además se combinan. Esto es importante porque si queremos competir como destino turístico, todo esto hay que conocerlo. Pero como el objetivo de esta charla era sobre todo hablar de experiencias turísticas, y en las experiencias turísticas hay que tener en cuenta sobre todo la demanda,
he decidido, sobre todo, nada más que contarles solamente lo que piensan los turistas sobre el turismo de salud, que ya es bastante, pero por lo menos transmitirles estas ideas. Sabemos entonces que existe este turismo de salud, que hay una demanda importante debido a los cambios de condiciones de vida, que la enfermedad ya no es dependiente o los estados de salud son más positivos que los estados de salud negativos. La gente piensa ya más en lo que se llama la psicología positiva. Las personas quieren estar sanas en contraposición a no querer estar enfermas. No sé si me explico. O sea, la persona quiere autogestionar su salud y dentro de toda esta autogestión de la salud implica también poder viajar para mejorar o mantener la salud y no tener aquellas actitudes de salud que puedan influenciar o que puedan hacer que de manera negativa mi salud, nuestra salud cuando viajemos, se afecte, ¿no? Cuando hicimos este estudio de la demanda de la salud, del turismo de salud en La Palma, hicimos un pequeño análisis cualitativo, hicimos 2 sesiones de focus group con grupos focales de turistas y empezamos a tratar este tema de manera secuenciada como se hace en un grupo focal, dirigido por el profesor Carmelo León. Y empezamos a sacar muchas conclusiones. Una de ellas fue que las principales motivaciones para visitar la isla de La Palma son el clima, los paisajes, cosas que ya sabíamos, pero bueno. Muy importante lo que se ha dicho aquí muchas veces, que el turismo, el destino de La Palma no es un turismo de sol y playa, y los turistas que vienen ya lo saben, por lo menos en los estudios que se han hecho. La Palma, esto es muy importante en sí misma, recuerden que esto es un estudio cualitativo, La Palma en sí misma es saludable, y las características del clima y del entorno son factores decisivos para la salud y el bienestar de los turistas. Si se fijan, el estudio cualitativo estaba confirmando lo que se estaba ya viendo en toda la literatura científica, literatura y toda la prensa, en todas las cuestiones, los informes de las empresas de turismo de salud, ¿no? Muy importante, papel negativo que tiene para el turista de salud. Y van viendo el paralelismo entre el turista de salud y el turismo rural, ¿no? O sea, el papel negativo que tendría el excesivo número de turistas a la hora de satisfacer las necesidades y experiencias de salud y bienestar en La Palma. O sea, lo que es la aglomeración turística en el turismo de salud no sirve. Y es muy importante todo esto, la experiencia de salud y bienestar es satisfactoria solo si se encuentra plenamente integrada en la isla y en lo que para ellos representa La Palma. Esto ha sido recurrente en todos los estudios cualitativos que hemos hecho. Perdón que lo haya puesto en inglés, pero claro, el grupo focal fueron unos turistas españoles y otros turistas ingleses que, por cierto, eran turistas rurales. ¿Verdad, Carlos? Sí, una parte del turismo, del aspecto cualitativo que hicimos, fueron turistas rurales ingleses, que estaban aquí en La Palma. Y una de las participantes, la definición fue esta, ¿no? La tranquilidad, los paisajes, la montaña, todo verde y, por supuesto, el clima. El total, o sea, la isla es diferente y eso es el wellness, el bienestar. Esto es importantísimo, aunque está demostrado y se sabe, pero que los turistas te lo digan una y otra vez es esencial. Y luego, a mí esta frase me encanta, es una de las frases que dijo uno de los participantes en el grupo focal, un señor peninsular de la península, que se llamaba Antonio, por cierto, y decía esto, cuando se le preguntaba, a La Palma se viene a La Palma, que es muy bonita. Yo creo que esta frase tiene que coger y reglar toda la estrategia que se haga en cualquier tipo de turismo en esta isla, ¿no? Entonces, aquel tipo de turismo en el que se quiera fortalecer la autenticidad del destino para producir productos auténticos y que sean rentables. Y luego, aquí voy a pasar muy rápido, hicimos también un análisis cuantitativo en el de origen. Comparamos los destinos de La Palma, Phuket y Pamukkale. Phuket es en Tailandia, uno de los países en los que hay mucho turismo de salud, y Pamukkale es la famosa, no sé si lo han visto, en Turquía, son unas famosas piscinas termales que son como de algodón. Es muy famoso, es un destino turístico muy famoso en turismo de salud. Y hicimos esta comparación en origen y en turistas internacionales. Esto fueron un total de 840 encuestados, ¿no? Estos son los resultados muy a grosso modo que obtuvimos, ¿no? Y se ve, por ejemplo, que La Palma, cuando se valoran de manera efectiva los destinos, la imagen de destino que tienen los turistas encuestados o los potenciales turistas internacionales encuestados, se ve que La Palma, como destino saludable, con una valoración afectiva saludable, se desmarca muchísimo de lo que es Phuket y Pamukkale. No sé si se verá bien en la gráfica. Lo verde, la parte superior verde, es La Palma, ¿no? Y se ve que aunque siempre tiene valoraciones afectivas muy importantes, cuanto más se separa de los otros destinos es en el aspecto saludable. Esto es muy importante. Tailandia y la parte de Pamukkale de Turquía son destinos punteros a nivel internacional de turismo de salud. O sea que ya significa que
La Palma va teniendo un potencial importantísimo en este tipo de actividad. Y ahora voy a pasar muy rápido a otro tipo de cuestiones que también vimos. Por ejemplo, el clima con capacidad de curar y mejorar algunas enfermedades. En La Palma se le dio mucha más puntuación. Los paisajes con capacidad para mejorar mi estado físico, mental y espiritual. El grado de acuerdo fue mucho mayor en La Palma que en otro tipo de destinos. O las sensaciones energizantes y revitalizantes, lo que se llama la capacidad restaurativa de un destino, la capacidad de mejorar tu capacidad de atención cuando viajas es mucho más importante en La Palma, etc. Muy importante en un destino de astroturismo como este, las personas entrevistadas o encuestadas relacionan el hecho de que se vean las estrellas por la noche no con un producto de astroturismo, relacionan el hecho de que se puedan ver las estrellas por la noche a la ausencia de contaminación. Esto es esencial, es muy importante darse cuenta de eso, sobre todo en una isla como esta que ha sido un paradigma importantísimo en el control de la contaminación lumínica, ¿no? La poca masificación, el bajo riesgo de contraer enfermedades, o sea, siempre se ve la accesibilidad al destino. Aquí La Palma no saca tan buena nota como debería. Además creo que se habló esta mañana ya, ¿no? O sea, que La Palma se convierta en un destino accesible es esencial, no solo para el turismo de salud, ya para una cuestión ética en turismo, ¿no? Y es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Muy importante, la cultura local característica. A mí este resultado me sorprendió. Dense en cuenta que estamos comparando La Palma, que es un destino europeo, con Phuket y Pamukkale, dos destinos realmente con una cultura auténtica, por muy turísticos que sean. Y ahí, sin embargo, las personas entrevistadas parece que piensan, o encuestadas, parece que piensan que todavía La Palma mantiene la autenticidad. Sin embargo, obviamente, cuando se compara con Tailandia, está claro que la gente piensa que es mucho menos exótica, ¿no? Las personas encuestadas. Rápidamente hicimos también un estudio de los diferentes tipos de turistas de salud en base a los servicios. Está el turista de yoga y tai chi, el turista de belleza. Y lo más importante de todo esto, para no cansarles mucho, es que ven la barra blanca, ¿no? Se ve, ¿no? Vale. La barra blanca, la de abajo, es el turista general, aquel turista que no es turista de salud. Y si se fijan, todos los turistas de salud, sea el tipo de turismo de salud que sea, valoraron siempre positivamente, más positivamente, todos los atributos de La Palma con respecto al turista general. Esto significa que La Palma tiene un potencial excelente para desarrollarse como destino de turismo de salud y bienestar, ¿no? Perdón. Y esto ha pasado con todas las características. Destino accesible, existen pocas posibilidades de contraer enfermedades. Siempre el turista general le daba menos valoración que el turista de salud. Lo ven ahí, se ve en la gráfica, ¿no? Y luego, otra cuestión que hicimos al final, implantamos lo que se llama un experimento de elección discreta. Para no cansarles mucho, esto significa la valoración de la decisión a pagar que tienen los turistas encuestados en cada uno de los destinos en base a unos servicios específicos de turismo de salud que les planteamos. Por ejemplo, irte a La Palma, hacerte un masaje y tener una sesión de spa o una sesión de un balneario, porque en este caso se fundamentó todo en un futuro balneario como la Fuente Santa, o irte a Tailandia, a Phuket, en el que te den un masaje y a lo mejor de repente tengas comida saludable. La gente fue eligiendo, porque eran paquetes, los diferentes paquetes según el precio, ¿de acuerdo? Y mediante una compleja técnica que hay de estadística, o sea, al final se llega, y esto está demostrado que es eficaz, se llega a la valoración, lo que estarían dispuestos a pagar en total los turistas por cada destino. Es una cuestión comparativa, no significa que las personas que quieran ir a Pamukkale quieran pagar 200 euros. No, simplemente la disposición a pagar lo que refleja es qué valoración le dan, qué valoración económica le dan los turistas a la imagen de destino. Y se ve, obviamente, que el paquete de actividades de servicio de turismo de salud disfrutado en La Palma contribuye más a la satisfacción del turista si este paquete se disfruta en la isla, que si se disfruta en los otros dos destinos alternativos considerados en el estudio. O sea, que los turistas que disfrutaran de los mismos servicios de turismo de salud, un masaje, por ejemplo, en los tres destinos estarían dispuestos a pagar por disfrutarlos en La Palma 328 euros más que en Tailandia o 259 euros más que en Pamukkale, en Turquía. Ambos destinos muy importantes a nivel mundial. Esto es importantísimo. O sea, estamos fundamentando ya las diferentes estrategias que queremos tener. Para no cansarles, por supuesto, no he puesto aquí todas las cuestiones de segmentación que se pueden derivar de todo este tipo de estudios, ¿no? Podemos hacer segmentación por países, por tipo de turistas, de salud, etc. Simplemente he puesto las cuestiones generales de evaluación de destino. Y entonces, todo esto ¿cómo casa con el turismo rural? Obviamente, se combina
porque casi todas las características que hemos dicho se refieren a las características de un destino de turismo rural. Y dejo para ustedes, y para la charla, para la discusión si quieren después, todas las experiencias que se pueden utilizar o se pueden unir a todo lo que hemos visto ahora. Y seguro que a ustedes ya se les están ocurriendo un montón de cuestiones, ¿no? Eso lo veríamos después, en todo caso, si quieren ustedes discutirlo. Resumiendo, la máxima satisfacción del turista de La Palma se lograría si disfrutar de las experiencias de salud y wellness en un entorno que responda a la imagen que tiene el turista del destino, en el sentido de que La Palma tiene unas características y todas las experiencias de turismo de salud tienen que estar relacionadas con esas características. Y una de ellas es que es un destino de turismo rural. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Tiene que haber un plan común de desarrollo de La Palma como destino de salud en el que el recurso termal, esto es la Fuente Santa, sea solamente una cuestión de referencia, pero no sea todo el turismo de salud en La Palma. La Palma Isla Saludable tiene que existir, en el que habría un balneario, si se hace, como un potente factor de atracción, pero utilización de los recursos propios del lugar, aquellos a los que los hace únicos, singulares y les confiere autenticidad. Es muy importante la autenticidad en el turismo de salud. Y obviamente la calidad. Eso es importante, la acreditación de la calidad, factor importante en cualquier actividad, pero indispensable cuando se trata de todo lo que lleve asociado al concepto salud. Si la calidad es importante en turismo en general, en turismo de salud es esencial, como ustedes comprenderán, ¿no? Esto está obvio, ¿no? Y todo lo que estábamos hablando antes de sostenibilidad. Es muy importante en el turismo de salud que la sostenibilidad sea, aparte de económica, medioambiental, social. No puede ser que un turismo de salud diga que es un turismo de salud si las personas que viven en su destino no son personas que están sanas. Y esto no se ha estudiado mucho, pero según parece es muy importante. De igual manera que en turismo rural se ha visto que las personas, los turistas, valoran mucho el bienestar de los habitantes del destino, ¿no? Gracias.